Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Soy Yurali Torres Ortiz, estudiante de Zootecnia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, ubicada en el CEAT Valledupar. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las temáticas de la unidad 1 del curso de Zoocría, fauna silvestre y zoocría. Uno de los temas que compone esta unidad es la evolución de la fauna silvestre. Al hablar de evolución hablamos de genética, hablamos de variabilidad, hablamos de cómo esto ha sido fundamental para conservar las especies, dado a la reproducción que existe en ellas, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, pues estas mismas, gracias a esos procesos fisiológicos que hacen, se han adaptado en materia del medio, ¿sí? Ya que ha habido un equilibrio entre el medio interno y el medio externo hacia el entorno. Uno de los temas fundamentales también en esto de la evolución es el cambio climático, dado a que esto ha generado ciertos cambios, como su nombre lo indica, en la fauna, ¿sí? En materia de pérdida de hábitats. Por ejemplo, con el tema de las olas de calor, los polos se están derritiendo, lo que pues implica una amenaza para esta especie, como lo es el oso polar, dado que están perdiendo su hábitat, ¿sí? No podemos cambiar la realidad, pero sí tenemos el poder de pronto para mejorar, como zootecnistas que somos, con esos organismos de control, con esos organismos de monitoreo de esas especies podemos implementar medidas, ¿sí? Conservar esa biodiversidad, ¿sí? Realizando pues cosas en pro de sostenibilidad, ¿sí? Incluso podemos conservar los manglares, que son de pronto un factor fundamental en reproducción de ciertas especies. También tenemos el comercio de fauna silvestre, que podemos decir que tiene una parte legal y una ilegal, ya que el comercio ilícito, como su nombre lo indica, podemos relacionarlo incluso con actividades lucrativas como la trata de blancas, ¿sí? El porte ilegal de armas, ¿sí? Ya que esto es una distorsión básicamente de la información, donde, donde las personas privan a las especies de su hábitat natural. Lo que hacen es generar un desequilibrio fisiológico gracias a que ese comportamiento que tenían de pronto en su hábitat natural no es el mismo que van a tener fuera de él. Entonces todo esto genera de pronto un desequilibrio o una alteración en las especies. Ya en el comercio ilícito ya es algo legal, ya se trata de papeleo, ya se trata de pronto de reglas, por así decirlo, de normas que ciertas entidades exigen, como el pago de impuestos. Anteriormente pues tuvieron que haber realizado un estudio de impacto ambiental, reciben visitas periódicas de esos grupos de monitoreo, todo reglamentado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como es algo de mucho trabajo, las personas han optado por abandonar esos proyectos legales e irse a lo ilegal, ¿sí? Dado que en lo ilegal simplemente distorsiona la información, pues lo realiza. Pero existen diferentes entidades, diferentes grupos que obviamente penalizan todo eso. La seguridad en Colombia, nuestro país, la ley 611 nos rige, la ley 611 del 2000 nos rige, ¿sí? Nos ha ayudado en el aprovechamiento, en la conservación de la fauna, de la sostenibilidad de la fauna, ¿sí? Con por ejemplo, la implementación de esos criaderos abiertos de mariposas, algo que impulsó de alguna manera a Colombia para la sostenibilidad de la fauna silvestre. Dentro de las especies que hay, ¿sí? La babilla está en primer lugar como potencial económico, dado que es muy apetecida por su cuero, ¿sí? Es muy apetecida por su cuero, entonces pues la tenemos en primer lugar. La boa constrictor también por su cuero es bastante apetecida. Las mariposas, como le decía, hay varios mariposarios en nuestro país, la iguana también, las ranas que la usan para temas medicinales, el chigüiro, que su carne es bastante apetecida, que incluso aquí mismo dentro del país se comercializa bastante, pero ya no tanto porque negocios ambulantes han dejado de venderla, ya que las personas no la consumen porque no conocen la procedencia de esa carne. Finalmente tenemos la sucría en la Amazonía. Personalmente me parece
un tema bastante interesante, un tema bastante importante porque hablar de la sucría en la Amazonía es básicamente hablar de los inicios, ¿sí? Es básicamente hablar de cómo empezó este tema de conservación, de cómo empezó este tema de fauna, de cómo empezó este tema de socría, de cuáles fueron los primeros socriaderos, de con qué fue la primera especie que trabajaron, cosas así. Es básicamente ahí, en ese lugar donde se le da origen a la socría en nuestro continente. Entonces es bastante importante esta parte del país, ¿sí? Porque aprovechan y de alguna manera conservan mucho las especies. Pero ¿qué pasa? En el año 60 ellos creían que tenían mucho, ¿sí? Como que creyeron que ciertas especies siempre iban a estar, ¿sí? Creyeron que siempre iba a haber abundancia, por lo que empezaron a cazar de manera indiscriminada, ¿sí? De manera, eh, pues sí, de manera descontrolada. Empezaron a cazar ya de pronto en el 70. Por eso mismo, porque se dieron cuenta que no se estaba haciendo un buen trabajo, se creó una ley forestal que para los primeros criaderos, para esos criaderos, pues eliminara completamente ese tema de la caza indiscriminada y más bien se aprovechara, más bien se conservara, ¿sí? Esas diferentes especies que tienen allá. Ya en el 83, en el Perú, iniciaron a trabajar con monos, con primates. Esos fueron los primeros criaderos viables. ¿Sí? Ya actualmente pues trabajan la sofría con ciclo abierto y ciclo cerrado. Perdón, ¿a qué nos referimos con un ciclo cerrado? ¿Sí? En este ciclo cerrado pues tienen un pie parental y ya pues se da lo que es la reproducción hasta ya finalmente la comercialización. Ya en el ciclo abierto pues se capturan algunas especies hasta ser comercializadas. Hablando de las especies que tiene la Amazonía, que se destacan bastante en la Amazonía, pues tenemos el águila arpía, está también el pecarí, ¿sí? El loro verde también está en la Amazonía, el delfín rosado, que particularmente este delfín tiene algo, esta especie tiene algo, y es que en la Amazonía tienen un mito, sí, tienen un mito de que este animal, gracias a sus genitales, este animal gracias a sus genitales, según ayuda a mejorar el potencial sexual del hombre, ¿sí? Lo usan como medicina afrodisíaca, por así decirlo, para mejorar el potencial sexual del hombre, lo que representa una amenaza obviamente porque las personas creyendo eso lo que van a hacer es que van a terminar con esa especie. Entre otras especies que tienen pues está el caimán, ellos tienen el caimán, ellos tienen también las tortugas de patas rojas, el joro verde como lo decía, también incluso hay peces de agua dulce. Estas especies son que digo, comercializadas a todo el mundo, son comercializadas a todo el mundo estas especies, creo que en especial, si no me equivoco, el caimán y la tortuga son bastante comercializadas, son bastante distribuidas, más que todo a la parte de Asia.